algunos desde la Florida, otros desde Tennessee, que hemos decidido y hemos apartado estos días para estar en este país y estar desarrollando un proyecto misionero. También agradeciendo al pastor José María, que siempre está ahí presto a coordinar, a ayudarnos, a bendecirnos, sus hijos. Gloria al Señor, la iglesia. Yo me siento parte de esta iglesia también. Aquí tenemos a nuestra hija, Emilio, gloria al Señor, nuestro viernes, ministro. Y es una bendición tremenda saber que mis hijos están en un buen lugar, en un lugar donde están aprendiendo la palabra y creciendo, gloria al Señor. Pero en esta mañana, antes de ir a la palabra, quisiera que la hermanita Roxy nos cantara una adoración. En esta mañana ella pues es una de las salmistas de la iglesia, gloria al Señor, y Dios la ha bendecido con una voz muy bonita, así que le voy a pedir que ella ocupe este lugar para que nos ayude a adorar al Señor. Bendiciones. Dios me lo bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Les puedo pedir que se pongan en pie para adorar al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor nos conoce más que nosotros mismos? Amén. ¿Y cuántos sabemos que el plan del Señor es perfecto? Aunque no entendamos, pero el plan del Señor es perfecto para nuestras vidas. Amén.
una mañana que usted y yo hemos decidido separar para el Señor. Gloria a Dios. Y le prometí al pastor que en esta mañana iba a cantar la canción y me iba a acordar porque la iba a copiar. Así que en esta noche, en esta mañana, pues quiero usar este momento antes de predicar la palabra para adorar al Señor con esta canción que tiene una letra muy profunda que todo cristiano debía meditar en ella. En el monte Calvario había una cruz. Yo estaba orando en plena noche,
gloriosa en esta casa. Agradecemos, Dios, por la grande y poderosa bendición, Señor, de estar en tu casa, estar en tus atrios. El salmista decía, mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y por eso en esta mañana, Señor, te agradecemos, porque hemos abierto nuestros ojos a un día nuevo y tú nos has permitido ver la luz del sol y también nos has permitido venir a tu casa para glorificarte, para alabarte, para exaltar tu nombre. Ahora te pido que nos hables a través de esta palabra. Te pido, Señor, en esta mañana que tu gracia y que tu amor y que tu espíritu, Señor, nos revele tu corazón de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el pueblo dice amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y en esta mañana quiero que vayamos a la palabra del Señor. Pues en esta mañana es domingo, ¿verdad? El domingo venimos a la iglesia a aprender. El domingo venimos, por lo menos así hemos aprendido la vida entera que hemos estado en el Evangelio. El domingo es el día que la iglesia decide venir a recibir una enseñanza, gloria a Dios. Por lo tanto, en esta mañana no pretendo mover las emociones de nadie, simplemente pretendo compartir algún pensamiento del corazón de Dios, de la palabra de Dios a nuestra vida. Que esa palabra es la que nos ayuda, la que nos enseña, la que nos guía, la que nos encausa nuestro camino para alcanzar la vida eterna. ¿Ven? ¿Y cuántos saben que todo lo que está en la palabra de Dios es verdad? Entonces, si usted sabe que lo que está en la palabra de Dios es verdad, también dice la palabra que la Escritura está diciendo que la palabra es buena para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Bendito el nombre del Señor. Quiero que usted vaya a su Biblia, si la tiene, física, el teléfono, donde usted tenga la palabra del Señor, porque vamos a leer varios versos de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos. Romanos capítulo 14, y vamos a leer 17 versos en esta mañana. No se preocupe que después de 3 horas yo lo dejo tranquilo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 14, verso 1 al verso 17. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Y el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir
no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Y en esta mañana yo quiero usar este tiempo para compartir el tema en qué consiste el reino de Dios. ¿Saben? Esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, esta carta Pablo no se la está escribiendo a los que no creen en Jesús. Él se la está escribiendo específicamente a la iglesia naciente. Había una iglesia en Roma que estaba comenzando y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, está preso. Él todavía no había ido a Roma, pero le llega el informe de que la iglesia en Roma estaba teniendo problemas, estaba teniendo divisiones, y la división obviamente es pecado. La división no viene de parte de Dios bajo ninguna circunstancia. Y el apóstol Pablo está preocupado porque la iglesia que un día empezó a crecer en salud y en bendición, ahora estaba en un problema. Quiero decirle que los problemas en las iglesias no son nuevos, no son del siglo XXI. Los problemas en la iglesia, las diferentes opiniones, criterios que la gente tiene en las iglesias, vienen desde la misma fundación de la misma iglesia. Y si usted estudia la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que desde que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, que se supone que la iglesia de Cristo comenzó allí en Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, y ahí es donde da comienzo o nace la iglesia de Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Usted se da cuenta que desde el mismo comienzo hubo problemas de conceptos y de criterios. ¿Por qué digo esto? Porque fue necesario que hubiera un concilio en Jerusalén donde se reunieron los apóstoles y los ancianos, porque había contiendas entre ellos mismos, porque el apóstol Pedro había estado en la casa de Cornelio, alguien que no era judío, alguien que supuestamente era impío, y había entrado con ellos y había comido con ellos, y esto provocó una situación en medio yo diría del ejecutivo, por decirlo de alguna manera, de la iglesia de Jesucristo. Y fue necesario que existiera este primer concilio, el concilio de Jerusalén, para ellos entender que Dios no era un Dios de judíos, que Dios era un Dios de todo el universo. Y Pablo y Pedro específicamente están diciendo, ¿cómo nosotros vamos a decir que no es para ellos este evangelio cuando Dios les bautizó con el mismo Espíritu que nos ha bautizado a nosotros? O sea, cuando usted mira esto, las iglesias siempre van a tener conflictos, siempre van a tener situaciones y siempre van a tener. La iglesia de Roma no era diferente. La iglesia de Roma estaba ahora siendo atacada por diferentes conceptos y por diferentes principios. Gloria al Señor. En el año 57 Pablo, vuelvo a repetir que nunca había estado en Roma, sino que él estaba preso. Escribe esta carta debido al informe que le llega de las diversas situaciones dentro de la iglesia. En esta iglesia había situaciones por una razón principal. No pasa como aquí en Nicaragua que no sé si hay alguien aparte del equipo que está y que son de otras naciones. Por lo general, en nuestros países, las iglesias son de nicaragüenses, o son de cubanos, o son de bolivianos, o son de chinos. Y entonces la cultura es muy parecida, pero eso no quiere decir que no tengamos pensamientos diferentes. Eso no quiere decir que uno piense que se debe hacer de esta manera y otro se debe hacer de esta otra manera. Imagínese usted en nuestra iglesia, acabamos, como le dije, de celebrar el culto de misiones y hay más de 10 naciones dentro de la iglesia. Imagínese usted qué difícil se me hace como pastor
tratar con todo el mundo. Todos hablamos español, pero no significa el mismo español para todos. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, porque lo que yo puedo hablar, que en Cuba no es ningún problema, puede ser una palabra maldita para otra nación. Entonces, estos conflictos no están ajenos de nosotros también como iglesia. ¿Por qué? Porque llegan los que están en Honduras y dicen, no, porque en mi país se hace esto, y en mi país me enseñaron que esto es pecado. Llegan los cubanos y dicen, pero a mí me enseñaron, bueno, solo tomar la música. Por ejemplo, vienen los cubanos y empiezan a tocar merengue y dicen, esa música no es de Dios, porque esa música incita, pero esa es la música del cubano, ¿verdad? O llega un dominicano y empieza a cantar salsa, y entonces dicen la gente, no, pero la salsa es del pecado, es del diablo, porque esa no es una música para la iglesia. Entonces llegan los mexicanos y empiezan a tocar mariachi, y los cubanos empiezan a dormirse. O llegan los hondureños y tocan, no sé, el género que tienen, pero ellos cantan sus canciones, que yo prácticamente cuando voy a una iglesia hondureña, que hay muchísimas allí, yo digo, ¿y qué están cantando? Porque llegan que se cantan y se asfixian, y lo que están cantando tú no lo entiendes. Y cantan, pero es su estilo, y ellos se gozan con ese estilo. Entonces imagínense los conflictos que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Que hablar de costumbre, de comida, que hablar de tantas cosas. Ahora, yo sé que acá en la iglesia también hay conflictos, porque la iglesia no es perfecta. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo no creo que estoy diciendo algo que no sea correcto. La iglesia no es perfecta. Si fuera perfecta, nosotros ya estaríamos en el cielo, porque solamente vamos a alcanzar la perfección cuando Cristo levante la iglesia. Aquí estamos sujetos a pasiones, a prejuicios, a conceptos, a idiosincrasia, a cuántas cosas. Y esto estaba pasando específicamente y muy fuertemente en Roma, porque Roma, esta iglesia era una iglesia multicultural. Era una iglesia que había muchas naciones. Roma era el centro de migración del mundo entero en esa época. Gloria al Señor. Por lo tanto, dentro de la iglesia, el evangelio había crecido y había alcanzado a mucha gente. Había alcanzado a romanos, había alcanzado a judíos. Ahora la iglesia tenía diferentes naciones, e inclusive dentro de la iglesia de Roma también habían diferentes idiomas. O sea, de pronto, a lo mejor aquí hay 3, 4 que hablan inglés, pero si yo traigo a Roxy y le digo, empieza a traducirme en inglés, muchos no van a entender lo que ella dice. Bueno, muchos no vamos a entender lo que ella dice, porque yo el inglés mío es para comer nada más. Eso sí soy bueno, hay para contar, pero no para hablar. Entonces, tenemos que entender que esto estaba provocando, pero los problemas más serios que estaba teniendo la iglesia no eran problemas de hablar, no eran problemas de cultura, o no eran problemas de idiosincrasia, eran problemas más medulares. Y Pablo mira que en la iglesia específicamente, él ve 2 grandes problemas. Él ve 2 grandes problemas entre el grupo que está en la iglesia. Y él los separa, y la Biblia lo dice, lo especifica bien claro. ¿Cuáles eran estos 2 grupos? Bueno, los 2 grupos eran los espirituales, o los que se llaman espirituales, y los débiles en la fe. Y él está hablando en todo este pasaje que hemos leído acerca del conflicto que había entre los que se llamaban espirituales, y voy a explicar por qué se llamaban espirituales. Y yo me imagino que en algunas iglesias, no en esta, que haya los llamados espirituales y también los débiles en la fe. Ahora, ¿quién eran esta gente, estos 2 grupos? Bueno, estos 2 grupos, que uno eran los fuertes en la fe, o llamados espirituales, o maduros, y los otros inmaduros. En otras palabras, creían más, se creían, los maduros se creían más santos que el resto de la congregación. Aleluya. Pero en el fondo ellos tenían el mismo problema, en el fondo tenían la misma situación.
¿Cuáles eran las cuestiones que tenían en conflicto ellos? Bueno, cuando usted va a la palabra en los primeros 3 versos del capítulo 14, encuentra que el primer problema que tenía la iglesia en Roma era la comida. Los que comían cualquier tipo de comida y los que nada más comían legumbres. Esto provocaba un conflicto en la iglesia. Ahora usted va a decir qué clase de cosa más tonta, ¿verdad? Porque estas personas tenían estos conceptos. Bueno, tenemos que recordar algo de la historia de Roma. Roma era una nación pagana y por lo tanto dentro de Roma existían muchos templos paganos, templos que hacían grandes fiestas, tenían grandes ídolos y ellos mataban animales, y esos animales que ellos mataban los sacrificaban, pero sacrificaban tantos animales que sobraba mucha carne. Entonces la carne que sobraba ellos la repartían entre sus feligreses, pero esas iglesias al venir el cristianismo empezaron a disminuir su cantidad de membresía. Entonces ellos tomaban esa carne que sobraba y la llevaban a la casilla, o no sé cómo le llaman aquí, casilla le llaman, ¿no? Donde venden carne, a la carnicería. Casillas en Cuba, ¿ven? Ya tenemos un problema idiomático aquí. Gloria al Señor. Entonces la llevaban a la carnicería y venían los cristianos de Roma, los que ya habían sido lavados por la sangre de Jesús, y llegaban y miraban, tenían una carnicería al frente, que era la carnicería común, y tenía la carne de res o de vaca, o no sé cómo llamarle, de todo modo la misma historia, y la tenían a unos 400 córdobas. Pero estos templos paganos vendían su carne como era carne que ya ellos habían sacrificado, que no tenía razón, la vendían a 200 córdobas. ¿Y qué decía entonces el pueblo? Bueno, voy a comprarte esta de 200 porque voy a comprar la cantidad. Compraban la carne en esa carnicería, se iban a sus casas, las cocinaban, se las comían, le daban gracias a Dios y felices iban para la iglesia. Pero ahí tenían el primer conflicto, y el primer conflicto estaba en que los que se llamaban menos espirituales o los débiles en la fe decían: eso está mal, porque están comiendo comida sacrificada a ídolos, y lo juzgaban como impíos. Pero entonces estos que se llamaban los super espirituales o los más maduros decían: pero si yo le di gracias a Dios y esto no es nada, ¿a mí qué? Que lo hayan sacrificado los ídolos, yo lo mío es comer y punto. Entonces este era el grande y el primer grande conflicto que tenía la iglesia de Roma en cuanto a comida. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hay de malo? Decían unos, y otros decían: pero la Biblia dice: no comerás nada sacrificado a ídolos. Cuando usted va a la palabra del Señor, hermano, la palabra del Señor es muy rica, y el problema que tenemos a nivel mundial es que muchas veces nosotros no hemos aprendido una verdad bíblica, y la verdad bíblica es que nosotros tenemos un Dios y un Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Y cuando usted de verdad quiere hacer lo que tiene que hacer, y usted va a hacer algo que no está correcto, el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo te dice: alerta, no lo hagas, alerta, hazlo. Entonces la gente ya tenía un conflicto tan grande dentro de la iglesia que se estaban dividiendo. Ya había un grupo y otro grupo. Y sabe que lo peor que puede existir en una iglesia es división. Porque donde hay división no mora el Espíritu de Dios. La división, hermano, tenga el comienzo que tenga, puede comenzar con una gran verdad o con una gran mentira. Tenga el comienzo que tenga, la división es de Satanás. Todo lo que se mete en una división, gloria al Señor. Parece que estoy en Cuba, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Pero usted me escucha. Amén. O sea, todo el que entra en una división sabe que no está obedeciendo a Dios, está sirviendo a Satanás. Esto está fuerte, pero es una realidad, y yo sé que usted lo sabe. O sea, hermano, usted nunca sea parte de un movimiento que quiera dividir una iglesia.
Gloria a Dios, ya no estoy en Cuba. Porque en Cuba llevaba como 70 horas sin corriente el día de hoy, de continuo. Entonces aquí no. Gloria al Señor. Entonces, hermano, usted nunca sea parte de alguien que trate de dividir, de separar, y no sea parte de los que en forma espirituales, y voy a explicar por qué. A veces hay personas que son, aquí no, pasa en otro lado, que son chismosos, y entonces vienen, y para que no le digan que es chismoso, le dicen: mira, hermana, esto no es un chisme, es para orar. O sea, espiritualizamos, pero lo que queremos es regar en comentarios, lo que queremos es traer división a la iglesia, y tenemos que tener cuidado, hermano. Reprenda al diablo en el nombre del Señor. Ahora, había un segundo problema. El segundo problema que había dentro de la iglesia, que estaba provocando esa división dentro de la iglesia y estaba frenando el avivamiento que el Espíritu Santo había traído a la iglesia, se llama los grupos que se postraban ante sus dueños. Había un grupo dentro de la iglesia que eran esclavos, porque en ese tiempo todavía la esclavitud no había sido abolida. Entonces habían estos muchachos que habían escuchado de Jesús, que se habían convertido, pero ellos tenían por obligación que cuando el amo venía, ellos tenían que postrarse en el suelo. Pero los menos espirituales decían: pero ¿por qué se postran? Si solamente tenemos que postrarnos delante de Dios, no podemos postrarnos delante de nadie, porque lo estamos haciendo un ídolo. Y esto tenía un conflicto tremendo, porque si ellos no se postraban, iban a ser severamente castigados. Hay una carta muy interesante que el apóstol Pablo le escribe a un amigo de él, de la iglesia de Roma, y él está escribiendo esta carta específicamente, él es un capítulo nada más, y él está hablándole acerca de que reciba a Onésimo de vuelta. ¿Quién era Onésimo? Onésimo había sido un esclavo que tenía a su amigo, y este esclavo había huido porque había sido maltratado. Pero en su huida, este esclavo había recibido un milagro de salvación en su vida. Pero también su amo había recibido un mensaje de salvación en su vida. Y ahora el apóstol Pablo le está pidiendo: regrésate de donde tu amo y por favor, trátalo como a un hermano. Porque en Cristo la Biblia dice: no hay esclavo ni hay libre, pero en el mundo es diferente. Entonces, si estos que decían: yo me postro delante de mi amo porque es una regla, porque tengo que hacerlo, porque si no me van a dar azotes, o me van a matar, o me van a llevar preso, o no sé lo que van a hacer conmigo, pero yo no lo hago por adorar a mi amo. Yo no lo hago con esa intención, yo simplemente lo hago por obediencia, porque tengo que hacerlo. Pero los menos espirituales, o el grupo de los débiles en la fe, les juzgaban y decían: ustedes están en pecado, ustedes están mal, y por eso hay este conflicto en ustedes. O sea, era el segundo conflicto que estaba trayendo un problema a la iglesia de Roma. El tercer conflicto estaba más bien enfocado en guardar días o no guardar días. ¿Cómo es guardar días? ¿Cómo es celebrar días? ¿Cómo es celebrar días? Bueno, sabemos todos que la iglesia judía, o sea, el pueblo judío, Dios le estableció muchas fiestas, 7 fiestas. De hecho, le estuvo ordenando cuando salieron de Egipto y llegaron en el monte Sinaí. Dios le dice a Moisés establece 7 fiestas. Precisamente el domingo pasado le hablé a la iglesia sobre las 7 fiestas y el cumplimiento profético de todas las fiestas conducían a Cristo, y nos faltan 2 fiestas nada más, que es la fiesta de las trompetas y el tiempo y la fiesta de los tabernáculos. Pero eso va a ser la trompeta cuando suene y nos vayamos con Cristo, y el tabernáculo cuando estemos en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Ahora mismo, aquí estamos mirando este problema. Estaba en estos 2 grupos estaba este conflicto. Estos decían: pero nosotros somos judíos, nos establecieron que teníamos que tener 7 fiestas, nos dijeron que teníamos que hacerlo,
y nosotros lo celebramos porque nosotros estamos en lo correcto. Pero vinieron algunos griegos que se habían convertido, o algunos romanos que se habían convertido, y dicen, pero bueno, fiesta no significa nada para mí. ¿Y por qué yo tengo que celebrar la fiesta? Porque cada fiesta tenía un porqué. Las Pascuas, por ejemplo. Las Pascuas le recordarían históricamente al pueblo de Israel el día en que Dios nos liberó de Egipto. Pero dice el romano, ¿y a mí qué? Si yo nunca ni sé dónde queda Egipto, yo no tengo que celebrar la fiesta porque no me interesa. Después otra fiesta era guardar el día de reposo o el de las primicias. Y él decía, pero ¿por qué yo tengo que celebrar las primicias? Si eso era algo para el pueblo judío. Entonces esto traía tremendo conflicto dentro del pueblo de Dios, bendito el nombre del Señor. Y estas tres cosas crearon una atmósfera negativa en la iglesia. Porque cuando nosotros no nos unimos para hacer las cosas en bien, cuando nosotros no nos unimos con el pastor y el liderazgo para llevar la obra adelante, hermano amado, hermano querido, jamás la iglesia va a avanzar. El único que va a estar feliz es Satanás, viendo a los hermanos peleándose, porque yo creo que debo hacer esto o aquello. ¿Sabe qué? A la iglesia de nosotros le llaman en la ciudad la iglesia de los más pecadores. ¿Sabe por qué? Porque nuestras muchachas usan tacones. Hermano, tercer pecado, seguro. Porque vivimos en una ciudad donde la mayoría de las iglesias se han establecido, son hondureñas, la inmensa mayoría son de las iglesias netamente de Honduras. Estamos en un área donde es como tener Honduras en nuestra ciudad. Y ellos vienen de los campos donde le enseñaron que pintarse es pecado, cortarse el cabello es pecado, usar arete es pecado, ponerse un pantalón para matarlo al infierno. Entonces todo eso nosotros lo estamos mirando. Entonces, como nuestras muchachas pues se arreglan, se ponen su ropita, se maquillan y demás, nosotros somos los pecadores. Pero hermano, qué bueno es que nosotros entendamos que a libertad nos llamó el Señor. Hay que diferenciar entre lo que es principio de santidad a lo que son reglas y legalismos. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de principios de santidad. La mujer debe vestir con decoro, no exhibiendo nada de su cuerpo. Pero no quiere decir que tiene que vestir como una monja o que tiene que vestir, no sé, que si usted va a estar aquí tiene que ponerse su velo, y respeto a todos que lo usen, no tengo problema con ellos, gloria al Señor. Pero yo lo que quiero enseñarle, hermano, o decirle, porque yo sé que usted lo sabe y el pastor se lo ha enseñado, que nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús. Usted es libre para adorar al Señor. Usted es libre para bendecir, pero viva en la santidad, porque libertad es una cosa y libertinaje es otra muy diferente. Son dos cosas muy diferentes. Usted puede ser libre y en la libertad que Cristo le ha dado vivir feliz. Pero si usted se pasa y se va a libertinaje, ya libertinaje no es pecado. Digo, no es de Dios, es pecado. Gloria al Señor. Y esta iglesia estaba en todos estos conflictos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿cuál de los dos grupos tenía la razón en mi opinión? Y este es mi criterio personal. En mi opinión, los dos grupos estaban errados, ya que se estaban haciendo daño. Y no solamente se estaban haciendo daño a ellos, estaban dañando la iglesia. Y sabe que hay que tener un cuidado, amado, y esto si las personas todas entendiéramos. Hermano, yo soy una oveja no del pastor Juan, no del pastor Felipe. Yo soy una oveja del Señor. Siempre le digo a la iglesia, yo no he dado mi sangre por ninguno de ustedes. El único que dio su sangre por la vida de cada uno de nosotros es Jesucristo. Y cuando nosotros estamos atacando a uno de nuestros hermanos, lo que está pasando es que estamos dañando a una oveja del papá. Y recuerden que el papá no va a permitir, porque es su oveja. Dice que somos la niña de sus ojos. Entonces Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar. Tenemos que tener ese cuidado. Y esto lo que estaba pasando es que tenían ese conflicto y estaban dañando a
a la iglesia de Cristo. No era entre ellos solamente, estaban dañando la obra, el sacrificio de la cruz de Cristo. Ahora Pablo le da una respuesta a los dos grupos. Pablo le está diciendo en el verso 6 y le dice: no permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les da. Por favor, no hagan, no lo hagan. Mire, hermano, si hay una cosa que a mí me da tristeza es mirar las redes sociales. Me da tristeza, porque yo veo cada persona en las redes sociales hablando de los pastores, hablando de los líderes, hablando de los evangelistas, hablando de los concilios, hablando de no sé qué, de no sé cuándo. Yo digo: Señor, ten misericordia, porque aunque hablen de cualquier persona que supuestamente tiene una razón para hablar, lo hacen en ignorancia, lo hacen por lo que ellos creen. Recuerdo hace poco, tengo un amigo, pastor que vive en Miami, muchacho de Dios impresionante, ayuda a un montón de gente en Cuba y en otros lugares, y él hizo un escrito porque él se sentía agradecido, porque había muchas personas que habían bendecido su ministerio, había muchas personas que lo habían honrado, lo habían ayudado a crecer. Y él menciona la mayoría de los nombres, era un listado infinito en ese escrito. Y cuando él está hablando al final dice: y le doy gracias a Dios porque Él nos ha bendecido. Pues salió uno a escribir: bueno, y si Dios te ha bendecido, porque tú no ayudas a la gente y tú lo que tienes que hacer es mandar dinero para Cuba y para otras naciones, porque tú estás viviendo como un rey. Y por cierto, era un cubano que vive en Cuba. Y cuando yo leí aquello, él no se defendió, pero cuando yo vi aquello me dio una ira tan grande, porque yo sabía lo que él estaba haciendo. Yo conozco el trabajo de ese hermano y yo sé de lo que él vive. O sea, no es una gente que tiene un salario, que él pueda darse el lujo de estar en restaurante. Es una gente que trabaja para mantener a su familia y mantener la flota y mantener el ministerio que hace. Y yo le escribí a esa persona y le dije: mira, mejor antes de hablar de una persona, tienes que aprender a conocerlo. Porque aunque él no se va a defender porque él es un hombre de Dios, pero yo te quiero decir que ese hermano trabaja con sus manos a morirse para mantener su familia. Pero de lo poco que tiene, él comparte y ayuda a muchas personas, no solamente en Cuba, sino en otras naciones también. El hermano me explicó, pero no sabía. Entonces, si no sabes, ¿para qué hablas? Y la mayoría de las veces, hermano, hablamos de lo que no sabemos. Vemos a alguien en las redes sociales y creemos, ¿verdad? Ahí está Dante Heber, que ha tenido que salir a defender su ministerio tantas veces. Está viviendo los tiempos, jamás ha cobrado un dólar de su iglesia, porque no le hace falta, porque él tiene muchos negocios. Entonces la gente habla de lo que no sabe. Sin embargo, el ministerio de River Arena está en el mundo entero construyendo casas, haciendo iglesias, construyendo, llevando comida, pero eso no lo vemos. Entonces, Pablo le está diciendo: hermano, no permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les da. El que hace caso de día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso de día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero le da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, Pablo le está diciendo: tienen que aprender a convivir, tienen que aprender a vivir en la gracia de Dios, tienen que aprender a vivir en la gracia y en la libertad que Cristo le ha dado. Gloria al nombre del Señor. Hace un tiempo atrás quería darle una lección a un grupo de jóvenes. Estábamos trabajando en la iglesia, estábamos pintando, y ellos provienen de una familia o de una región muy radicales. Esto es pecado y es pecado. Y entonces yo le digo: mira, yo quiero hacerle un ejemplo, yo quiero que ustedes me respondan a lo que yo les voy a preguntar. ¿Fumar es pecado? Sí es pecado. ¿Por qué es pecado? No, porque es pecado. No. Hágase idea que yo no conozco a Dios. Yo necesito
que usted me convenza a mí, porque yo soy un fumador, supuestamente, impío, no conozco a Cristo, yo necesito que usted me convenza a mí para yo dejar de fumar. No, porque toda la vida nos enseñan. No me hable que toda la vida te enseñaron, porque te pudieron enseñar mal. Yo quiero que tú me des por la palabra, que me muestres por la palabra que yo no debo fumar porque estoy en pecado. No, entonces la gente sabe, no pudieron responderme. Digo, voy a otro punto más. Tomar es pecado. Sí es pecado, pero ¿por qué es pecado? No, porque sí. No me vuelvas a decir porque sí. Yo quiero que me den una respuesta que me convenza. Hágase la idea que yo soy un pecador y necesito crecer, necesito salir de mi mundo de pecado, porque si es pecado yo no quiero irme al infierno. Y así le hice preguntas por 3, 4 cosas seguidas. Y al final le hice una pregunta que lo dejó temblando. ¿Tomar Coca-Cola es pecado o no es pecado? No es pecado. ¿Por qué no es pecado? No es pecado. Todos los cristianos en Honduras tomamos pecado, tomamos Coca-Cola. Porque todos lo hacen, no es pecado. ¿Tomar café es pecado o no es pecado? No es pecado. ¿Pero por qué no es pecado? No es pecado, porque toda la vida hemos tomado el café, no es pecado. Yo le dije, ¿sabe qué? Mira, les voy a decir algo para que aprendamos a no juzgar a la gente. Yo creo que el fumar sí está mal, el tomar sí está mal. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo. Todo lo que nos dañe el cuerpo es pecado. Destruir nuestro cuerpo, que Dios lo hizo, nos creó a imagen y a semejanza, y no debemos hacerlo. Muy aparte de que algunos médicos dicen, y el mismo apóstol Pablo mandó a Timoteo a tomar vino por causa del estómago, etc. Bueno, no vamos a meternos en ese tema. Pero, yo le digo, todo lo que daña en nuestro cuerpo es pecado. Por lo tanto, el café y la Coca-Cola tampoco debemos tomarlo. Digo, no, pero si es que la Coca-Cola tiene químicos que te destruyen. Y el café tiene cafeína, es una droga. Entonces, ¿sabe qué? Lo que tenemos que aprender es no juzgar a los demás. Porque cuando nosotros señalamos a un hermano, lo que no nos damos cuenta es que 3 dedos nos están apuntando a nosotros. Por eso la Biblia dice, inexcusable tú que juzgas a tu hermano, pero tú eres peor que él. ¿O cómo vas a sacar la viga, la paja que está en el ojo de tu hermano y no la viga que está en tu ojo? Me encanta la versión popular cuando habla sobre este tema, porque dice cómo tú puedes tratar de sacar la paja del ojo de tu hermano y tú tienes un tronco en el tuyo. Entonces, hermano, tenemos que aprender esto. Y esto es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo, gloria al Señor. Y en el verso 7 y 8 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué lindo, ¿verdad? Del Señor somos. Luego en los versos 10 y 11 Pablo amonesta a los hermanos que dicen que no juzguen, los amonestas dicen no juzguen a nadie. ¿Por qué? Pablo dice no juzguen porque ninguno de nosotros está en la función de juez. Hay un solo juez, se llama Jesús. Es el que nos está juzgando a nosotros. Entonces cuando la iglesia aprende a no juzgar a su hermano, empieza a crecer, empieza a ser bendecido. Lo que pasa es que cuando nosotros juzgamos, estamos intentando sacar la cizaña de dentro del trigo y muchas veces dañamos el trigo. La iglesia, hermano, no está para decir quién sí, quién no. Nosotros estamos para llevar el evangelio a toda criatura. Por su fruto lo conoceréis, dice el Señor. La cizaña y el trigo son exactamente iguales. ¿Cómo se conoce? Por el fruto. La cizaña tiene la misma espiga, con las mismas vainitas, pero no tiene nada dentro. Esos son los cristianos que vienen, que llevan 50 años en la iglesia y lo que hacen es estorbar. No pasa aquí, no estoy diciendo a nadie que está estorbando aquí, pero lo que hacen es estorbar todos los proyectos que el Señor le pone en el corazón al pastor, a los líderes, y siempre están criticando todo y siempre están, no tienen fruto. Porque el que lleva fruto dice, estoy aquí presente. Hay gente que cree que los frutos están en el altar. No, el fruto es todo.
el servicio que usted haga para Dios, desde limpiar el templo, visitar a un hermano, etc. La razón por la cual no debemos buscar, lo explica en el verso 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Hermano, vamos a darle cuenta a Dios todos. Gloria al nombre del Señor. Le vamos a dar cuenta a Dios. Va a llegar el momento en que todo el mundo va a estar parado delante del juicio del gran trono blanco. Y dice la Biblia que en ese juicio van a venir los libros. Ahí va a llegar un ángel con los libros. No es como un libro, son muchos libros. Y entre los libros que van a traer el libro de la vida. Y entonces ahí va a llegar Juan y va a llegar él, yo soy Juan, búscame el secretario. Y ahí el secretario buscando el libro, me imagino que sea computarizado, ¿verdad? Vamos con Juan Pérez, ya está aquí, venga, entra el gozo de tu Señor. Pero hermano, va a haber sorpresa en el cielo. Y siempre digo que hay un texto que no es para los bautistas, digo que hay un texto que solo es para los pentecostales. Es para ti, para mí. Porque dice que cuando estemos va a llegar un grupo. ¡Ah, Señor! ¡Hello! Aquí estamos, somos los cristianos panderetas, aleluya, los que saltamos y brincábamos y danzábamos y hacíamos muchas cosas. Porque en tu nombre echamos fuera demonios. Porque en tu nombre evangelizamos, en tu nombre hicimos grandes señales, sanamos gente. Dice el Señor, espérate, búscale los nombres. No están. Y entonces le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. Entonces, hermano querido, ¿sabe qué? No importa cuánto ruido alguien haga, lo importante es tu corazón con Dios, tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. Como cristianos tenemos que crecer, como cristianos tenemos que avanzar. Bendito el nombre del Señor. Y quisiera hablarte muchísimo más, pero es que yo no sé por qué siempre que me pongo a hablar de estos temas me encantan. Ahora ya voy a terminar en esta mañana para recordarte lo que es el reino de Dios. La Biblia, Pablo termina diciendo, él está hablando acerca de lo que sí es el verdadero reino de Dios. Y él dice que el reino de Dios es paz, ¿verdad? Justicia y gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu es el reino de Dios. O sea, como cristianos tenemos que tener paz en nuestros corazones. Pero cuando usted está peleando con su hermano, usted no tiene paz. Usted no puede dormir bien cuando usted está peleando con alguien. Es como los matrimonios cuando pelean. Uno se mira para un lado de la cama, el otro para el otro. Se levanta con dolor en la costilla y no durmieron bien. O dígame que eso no le pasa a los matrimonios cubanos. No creo, ¿verdad? Nada, nos pasa todo. Y no dormimos bien y no descansamos. Pues cuando usted está peleando con un hermano, usted, hermano querido, no duerme bien. No tiene paz. La palabra paz viene del griego y se utiliza en los escritos de los apóstoles. El diccionario lo define como seguridad, armonía y prosperidad. O sea, si usted tiene paz, usted va a tener seguridad, usted va a tener armonía y usted va a tener prosperidad. El Salmo 119 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada les hace tropezar. Salmo 119, 165. Así que imagínense, Jesús enseñó claramente desde el principio y dijo, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó lluvia y vinieron torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Mateo 7:24, gloria al nombre del Señor. O sea, el reino de Dios es más que la gente que visita la iglesia, que la gente que llegue a la iglesia, que la gente que llega a tu casa sienta la paz de Dios en su vida, que no quiera irse y diga, hay algo aquí que no me quiero ir porque tengo paz. No que cuando usted llega a una casa
sepa que hay tensión y creo que quiere irse al momento. Gloria al nombre del Señor. Pero el Evangelio también es gozo. Gloria al nombre del Señor. Y muchos de los momentos más memorables de la vida tienen que ver con las características del gozo. El gozo impregna la ocasión, en ocasiones felicidad, como por ejemplo una propuesta de matrimonio, un cumpleaños, una visita, todo eso trae. Mateo capítulo 6:25, Jesús nos enseña, por eso les digo, no se preocupen por su vida, por qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y continúa diciendo, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando usted tiene gozo en su vida, tengo mucho, estoy feliz, tengo poco, estoy feliz, no tengo nada, estoy feliz, porque yo sé que tengo un Dios que me va a suplir todas las cosas. Amén. Entonces, en esto consiste el reino, en justicia, paz y gozo en el Espíritu, que es el reino de Dios. Así que espero que en esta mañana usted haya quedado con algo en su corazón que le va a edificar, que le va a hacer crecer, que usted va a poder avanzar en su vida. Nosotros, hermanos, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Nosotros conocemos a un Cristo que nos ha libertado del pecado, que nos ha sacado y que nos ha llevado a una nueva dimensión en nuestras vidas. Todos nosotros, no sé cuántos de los que están acá llevan muy poquito tiempo en la iglesia o llevan mucho tiempo. Lo único que yo sí sé es que no importa el tiempo que tú lleves, si tú le abres verdaderamente tu corazón al Señor, si de verdad tú quieres vivir en ese reino que Cristo ha preparado para nosotros, tienes que vivir con estas tres características: justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es el reino de Dios. Así que en esta mañana yo te invito a que te pongas en pie. Vamos a orar por la iglesia. Gloria al Señor. Queremos, le voy a pedir a los muchachos si me ayudan, por favor. Quiero orar en esta mañana por la iglesia y quiero orar y preguntar en esta mañana, mientras usted está allí con sus ojitos cerrados y dándole ese momento al Espíritu Santo, quiero preguntar si entre nosotros hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal y en esta mañana quiere ser parte de ese reino que Cristo nos ha ofrecido, que Cristo nos ha dado. Gloria al nombre del Señor. ¿Habrá alguien que levante su mano y diga, yo quiero aceptar a Cristo en esta mañana? ¿Alguien? Porque quiero orar también por otras cosas más, pero yo quiero saber si alguien de los presentes que no conoce a Cristo, todos lo conocemos. Bueno, parece que todos lo conocemos, pero yo quiero decirte en esta mañana que si no lo conoces, si no quieres hacer la decisión, no hay nada mejor que estar en la presencia de nuestro Dios seguro a través de la salvación en Cristo Jesús. Ahora también queremos orar y quiero pedirle que si usted tiene una enfermedad y usted quiere que Dios haga un milagro en su vida, queremos orar por usted. Salga de su banca y venga aquí al altar y vamos a orar. El equipo que nos acompaña va a estar orando ahí. Gloria al Señor. Si usted tiene una enfermedad, si usted quiere que Dios haga algo en su vida, sálgase del banco, venga, sálgase de su silla, venga al altar. Venga a verdad sin pena, nosotros ya casi que nos estamos regresando, pero no queremos irnos sin hacer lo que el Señor quiere que hagamos, y es orar por usted. Así que mientras adoramos, y si se ponen de acuerdo, y si terminamos, y si empezamos, por favor, vamos a mientras eso, ellos ahora, usted va a venir al altar y nosotros vamos a orar por su vida, bendito el nombre del Señor. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Tú eres digno. Adora, un momento en la presencia del Señor. Un momento en la presencia del Señor, hasta la
El altar está abierto para aquellos que necesitan oración. Oh Espíritu de Dios, que yo quiero identificar tu gloria. Toda la tierra que venga, resucita los muertos, pensando por tu voz. Y por esa pasión, venga al altar. El último llamado que vamos a hacer. Dios, la oración venga, Dios, mañana Dios está en este Espíritu Santo.
Amén.